arraigado El enemigo estás quiere verte en las cosas derrotado, de Dios. moviéndose en el mundo. La palabra del Señor se disfruta, ¿verdad? La queremos disfrutar y queremos bendecir y saludar a las personas que nos siguen en las redes sociales, que nos siguen a través de la página de Canesna. Decirles que les mandamos un saludo, que los bendecimos, que a toda la gente de Venezuela, que tenemos amigos en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, Centroamérica y aquí en la República Mexicana, mucha gente que nos sigue en las redes. Que el Señor los bendiga grandemente. Y a ti que nos escuchas por primera vez, no te salgas de este mensaje, escúchalo hasta el final, va a ser de bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dice la palabra, el Salmo 103:3, voy a leerlo en la versión 1960. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Léalo conmigo una vez más. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que nos hables a través de este mensaje, que esta palabra venga a meter, Señor, tu mano dentro de nosotros y hacernos entender y vivir esta preciosa palabra para que vivamos en esa victoria que tú en tu corazón siempre deseaste. En el nombre de Jesús, decimos todos amén. A este mensaje le puse es Él, así que dile a una persona junto a ti, es Él. No me vengas con que fue tu compadre, que si no fuera por la influencia de Manganito, por tu socio, por tu amigo. Nunca digas ni le des crédito a otra persona más que a él. Por eso a este mensaje le puse es Él, porque David, que es el autor de este salmo, de los salmos, es el autor, el rey David, y él le daba crédito a Dios. Él no decía que era otra persona, él no decía que era su dinero, él no decía que era su influencia, él no decía que porque pues era el rey, ¿verdad? Simplemente él decía es Él. Y quiero decirte que analistas bíblicos creen que fue escrito durante los últimos años de la vida del rey David. Entonces quizá a lo mejor él estaba atravesando enfermedad en su vejez, a lo mejor soledad, porque cuando la gente se está haciendo vieja se empieza a quedar sola. Entonces él estaba viviendo situaciones difíciles, estaba atravesando por momentos de crisis, de profunda crisis, estaba luchando en sus últimos días con algo. Entonces vemos aquí claramente cómo David meditaba y se animaba a sí mismo, animaba a su propio corazón a recordar las incontables misericordias y bondades del mejor y del mejor fiel amigo que era Dios, del mejor protector, de su libertador, de su sustentador. Él estaba completamente agradecido. Este salmo no fue escrito al azar. Dile a tu vecino, no fue escrito al azar. Dile también, no fue escrito por cualquier persona. Fue escrito por una persona que así como tú y como yo luchamos repetidamente con diferentes situaciones. Luchamos con la enfermedad, luchamos con la tristeza, con la traición, con la soledad, con el adulterio, con los vicios. Luchamos con muchas enemistades, luchamos con la muerte, luchamos con muchísimas cosas. Y yo quiero decirle a la gente que nos escucha por el internet que tú también luchas con muchas cosas. Y así como tú estás luchando, el rey David estaba luchando. Y por eso él invitaba a su corazón a adorar al Señor. Empieza este salmo diciendo, ¿verdad? Que alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor. En otras palabras, y si nosotros le ponemos nombre a este tipo de oración, podríamos decir nosotros de que este salmo es un salmo donde el rey David estaba teniendo un diálogo interno. Pero ahora en este tiempo el diálogo interno no es como el diálogo de este salmista David.
Porque el diálogo interno que a veces nosotros traemos, el rollo que traemos en nuestra cabeza es decir, no hombre, y si no lo hago, no hombre, y luego si me dice que no, óyeme, y si pido trabajo y luego no me lo dan, óyeme, y luego si pido un aumento de trabajo y en vez de darme el aumento me corren. O sea, ese es el diálogo interno, ese es el rollo que nosotros traemos. Dile a la persona que está a tu lado, ese es el rollo que tú traes. Ese es el rollo que tú traes. Ese es el diálogo interno, pero negativo. Pero nosotros entendemos y vemos que en el Salmo 103 encontramos a un diálogo interno positivo, donde el salmista estaba invitando a su alma a no quejarse, a no decir, ay, qué viejo estoy, qué solo estoy, ay, si yo tuviera la juventud de antes. ¿Cómo somos nosotros? Él estaba en sus últimos años. Era válido que él se sintiera así. Sin embargo, él no lo hacía así. Por eso este salmo es un salmo muy inspirador para todos nosotros que escuchamos este mensaje, porque aquí encontramos las razones por las cuales David estaba agradecido. Y este salmo nos invita a nosotros también a ser personas agradecidas. Pero antes de ver el primer punto, yo quisiera resaltar que David se lo decía a sí mismo, ese diálogo interno, porque era una persona positiva. Y al ser una persona positiva, practicaba la gratitud. Una persona que es positiva, practica la gratitud. Una persona que es negativa siempre va a ser malagradecida. Siempre va a estar quejándose, ¿verdad? Escuché esta frase que dice que no hay peor desgracia que no dar gracias. Y yo digo que sí es cierto. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Verdad? Podemos decir, ¿verdad? Ese nunca da gracias a Dios, ¿verdad? Entonces entendemos nosotros de que es muy común que la gente, en vez de sentirse agradecida, se sienta desilusionada. Por eso quiero decirte que todos los que estamos escuchando ahorita necesitamos saber que hay alguien que puede bendecir tu vida. Por eso le puse este mensaje, es Él. No es tu compadre, no es tu socio, ¿verdad? No es tu novia ni tu esposo, menos la suegra, hermanas, ¿verdad? O sea, menos podemos darles el crédito a las suegras, pero no podemos nosotros decir que son los demás. David decía, es Él quien perdona todas mis iniquidades. Y empezaba con la primer promesa y decía, y es lo primero que nosotros necesitamos entender, el primer beneficio del cual resaltaba el rey David era ese beneficio del perdón. Cuán difícil es para la gente ahora perdonar, pero a veces nosotros nos sentimos muy mal porque pensamos que Dios trae el mismo rollo tuyo, y no es cierto. Dios es un Dios de perdón, y quiero decirte que Él dice que perdona ¿cuántas iniquidades perdona? Todas. ¿La mitad? No. Él no condiciona su perdón. Él dice todas las iniquidades. Y todas es un adverbio de cantidad que se considera por entero, que es algo completo, se considera en exceso algo. Es decir, Dios perdona todo, se excede en perdonar todas mis iniquidades. Ahora, ¿cuáles iniquidades? Que te clavaste con el cambio, ¿verdad? De que te encontraste, no sé, una cartera y dijiste, gracias Señor, cómo me amas, ¿verdad? Abres la cartera y no hay puras deudas ahí, nada más, ¿verdad? Y no, o sea, tenemos nosotros que entender de que el Señor perdona no solamente esos pensamientos que se te salen como diciendo, ay, esa persona me cae bien gorda, ojalá se tropiece, ¿verdad? O sea, desde eso te perdona el Señor hasta cualquier pecado más grave que tú hayas cometido. ¿Te queda claro? Porque a veces pensamos, no, Dios me puede perdonar todo, pero esto que yo hice jamás me lo va a perdonar. Y yo quiero decirte que el Señor perdona todas tus iniquidades. Amén. Entonces yo quiero que entiendas que el Señor perdona todas nuestras iniquidades. Y fíjate, aquí lo que nosotros podemos ver en cuanto al perdón, de que el perdón en hebreo, en el griego, más bien en el griego, el perdonar se traduce literalmente como dejar pasar. Yo diría, como los chavos de ahora, es como dijeras X. Te dijo que estás bien gorda. Ay, vas a ver, hija de Nabuzaradán.
No, no, la voy a mandar a aquí los mortales, ¿verdad? Y tú te pones bien enojada. No, no, tú déjatela pasar. X. Eso es el perdón, dejar pasar. ¿Sabes lo que significa también el perdón? El perdón es pagar una deuda, dejar una deuda totalmente pagada. Y fíjate, Jesús usa esta comparación cuando en Mateo 6:12 Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Les dice en Mateo 6:12: perdónanos nuestras ¿qué? ¿A poco estaban bien endeudados? No, estaban hablando de iniquidades, de pecados, de faltas, de ofensas. Dice: perdona nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Tengan mucho cuidado en orar esta oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Yo me acuerdo de una persona que era bien rencorosa. Ya iba a la iglesia, iba conmigo, éramos jóvenes y estábamos bien metidas con el Señor las dos. Pero había una chava que les había hecho pero mucha la vida de cuadros y se la seguía haciendo. Y entonces ella no la podía perdonar. Un día llegó a decirme: si ella va al cielo, no quiero ir. Yo dije: no manches. Dije: ¿cómo te vas a ir al infierno a quemarte, a chamuscarte? Fíjate, tanto era su rencor que dijo: pues si ella va al cielo, pues mejor ni yo voy, ¿verdad? Pero ella tenía que perdonar su corazón. Y yo quiero decirte que a veces cuando estamos esclavos de las ofensas, no tenemos la capacidad de perdonar. Tengan mucho cuidado, porque cuando yo le decía: hey, aguas, Silvia, no estés orando esa oración, porque el Padre Nuestro no es para ti. ¿Sabes qué me decía la sinvergüenza? Ay, es que yo esa parte me la brinco. Le dije: pues no vayas a andar nada más de chapulina y vayas a brincar y te vayas a equivocar y te vayas al infierno, ¿verdad? Porque a veces nosotros acomodamos la palabra de Dios a nuestra manera. Y quiero decirte que de la misma manera como el Señor veía ese concepto en Mateo 18, cuando se habla de la parábola del esclavo que no mostró misericordia, Jesús explicó el perdón como una manera de pagar totalmente la deuda. Ahí en Mateo 18, 26 y versículo 27 dice que el siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré todo. El Señor, ¿qué dice? Se compadeció. ¿Qué hizo? Se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Yo quiero decirte que el deseo de Dios y la oración que hacía de gratitud el rey David para Dios era darle gracias a Dios por esa libertad que él tenía. Porque él había sido perdonado, porque sus iniquidades habían sido perdonadas, como si se hubiera pagado una deuda muy grande. Qué alivio se sentiría si tú debieras 50,000, 100,000, si debieras toda la casa. Aquí hubo un milagro de una persona que debía su casa. Se accidentó en el trabajo y no le tomaron en cuenta el accidente de trabajo. ¿Y qué sucedió? Que le dijeron: pues no te vamos a tomar en cuenta el accidente de trabajo que tuviste, te tenemos que despedir porque ya eres grande y tu deuda va a quedar la de la casa. Ella vino aquí y oró al Señor, oramos por ella, y quiero decirle que en menos de un año le llegaron los papeles de la casa donde estaba totalmente liquidada. ¿Cómo cree que se sentía? Bendecida, feliz. Y así nos sentimos cuando Dios nos perdona, porque Él quiere quitar, el anhelo de Él es quitar ese muro intermedio. Él quiere restaurar la amistad. Él no quiere que estemos separados de Él. Él quiere sanar nuestras historias. ¿Cuántos tienen su propia historia? Esa historia el Señor la quiere sanar. El perdón es la puerta a la reconciliación para cualquier persona. Entonces el Señor, el deseo del corazón de Dios era reconciliarnos con Él, que tuviéramos esa amistad con Él. Quiero decirte que yo te iba a dar un testimonio, pero Dios me cambió el testimonio en esta mañana, porque yo me estaba arreglando ya para venirme para la iglesia y me entró una llamada y lo colgaron, pero la misma persona le marca a mi esposo y también cuelga. Dijimos: ¿qué está pasando? Y entonces vemos que es la mamá de Carlita. Y yo contesté presurosamente porque pues es mi ahijadita, ¿verdad? Y entonces yo dije: algo está pasando con ella, pero no era nada que estaba pasando con Carlita, sino que me habla desconsolada, lesbia, para decirme que su hermana Gloria está agonizando en el hospital. Y entonces me dijo: ¿pueden venir a orar por ella?
Y yo apenas pensando dije, pues terminando la reunión, vamos y oramos con todo gusto. Pero en el momento que yo estaba pensando, ella me dijo, pero antes de la reunión. O sea, ella tenía una necesidad enorme, ¿verdad? Con esta mujer. Y entonces yo quiero decirte que ¿por qué tenía esa necesidad? Porque la necesidad más grande para nosotros no es que solamente Dios resuelva tus problemas, sino que también Dios resuelva tu relación con Dios. Gloria es una mujer creyente que tiene una religión, que tiene un conocimiento de Dios, pero en el momento cuando estamos en el umbral de la muerte, sentimos que estamos distanciados de Dios, sentimos que no estamos completos. La angustia se hace peor, porque si te duele el cuerpo, por si tienes un problema, un síntoma que te está matando físico, lo que más te mata es tu conciencia, es tu soledad, es tu dolor por estar lejos de Dios. Y yo entendía el dolor de esta mujer, y en esta mañana fuimos a orar por Gloria, y Gloria pudo ponerse a cuentas con el Señor y pudo decirle al Señor: Señor, perdona todas mis iniquidades, Señor, perdona todos mis errores, Señor, perdóname porque me he distanciado de ti, pero ahora te invito a que vengas a mi corazón. Yo quiero decirles, amados amigos, que lo más importante es de que tú seas perdonado. Lo más importante es sentir esa paz del perdón. A lo mejor tú puedes decir ahorita que no lo necesitas, porque a lo mejor tienes buen trabajo o tienes buen coche, la vida te sonríe, te vas a ir a Cancún la semana que entra, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien va a ir, pero nada más lo dije. Pero lo que sí te quiero decir, de que no tienes que esperar a que te estés petateando para que tú entonces sientas esa soledad y esa enorme necesidad. Y te lo dice una persona como yo, que yo ya estuve ante el umbral de la muerte. Yo tuve una enfermedad incurable y yo necesitaba el perdón de Dios. Y entonces entendí que la necesidad más grave de mi vida no era el problema de mi cuerpo, sino era el problema de mi corazón y de mi alma. Amén. Estamos aprendiendo, hermanos. Amén. Entonces Dios quiere perdonarnos, pero para perdonarnos necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Necesitamos arrepentirnos. Yo escucho a gente hoy día que dice: yo arrepentirme, ¿de qué? Si yo no voy al cielo, entonces ¿quién va a ir? Si yo soy la persona más buena, qué bonito soy, cómo me quiero, y si me muero. O sea, es gente narcisista. Ahorita la gente es bien narcisista, sienten que son la última Coca-Cola en el desierto, pero el día que ya sienten que ya no tienen más esperanza, entonces ahí es donde claman a Dios. Yo he visto personas que dicen: yo no tengo que arrepentirme. Y como pastora yo he ido a muchos velorios. Y esas personas orgullosas ahí se quiebran, tan chille, pero chille, así los ojos así que ni se le ven, de regalos, ¿verdad? Así cerrados completamente, y llorando sobre el féretro diciendo: ay, perdóname. Pues no, que no necesitaba perdón. Ahí se arrepienten. Y yo quiero decirte que necesitamos arrepentirnos, porque el arrepentimiento es el proceso que nos lleva de vuelta a Dios. Es el vehículo que tú haces la parada, te subes a él y te segurito que te va a llevar con Dios. Cuando tú te arrepientes, el arrepentimiento te lleva a Dios. Entonces quiero decirte que estás a tiempo, para que tú te arrepientas. Amigo que me escuchas a través de este medio, en las redes sociales, quiero decirte que estás a tiempo de arrepentirte. Y todos los que estamos aquí estamos a tiempo. Y tú puedes convertir este día en el día del perdón, ¿sí? Este es el primer día del resto de tu vida. ¿Estás de acuerdo? Ya no se va a repetir el día de ayer, ¿verdad que no? Entonces este es el primer día del resto de tu vida. Y quiero decirte que me interesó mucho aprender un poquito de las fiestas judías, porque los judíos tienen una fiesta que se llama el Yom Kippur. El Yom Kippur es una fiesta que celebran los judíos y se llama también el día del perdón o el día de tapar. Qué bonito. Y ese día, esa primer fiesta, la celebran los judíos cuando empieza el primer día del año. Nosotros podríamos decir que un 1 de enero podríamos celebrar esa fiesta. Entonces los judíos lo celebran y entonces se arrepienten y empiezan a hacer una introspección de su vida y ver en qué áreas de su vida ellos han fallado, y se arrepienten con el Señor, porque el arrepentimiento es lo que va a asegurar el éxito del resto de todo el año.
Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos a Dios y experimentamos la paz del perdón, estás asegurando el éxito de tu vida. Porque no hay mejor descanso y no hay mejor bendición que sentir el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice la palabra, el que sana todas tus dolencias. A ver, di conmigo, el que sana todas tus dolencias. Ahora dile a tu vecino, es Él. Es Él. ¿Quién es el que sana tus dolencias? Todas tus dolencias. Es Él. Es Él el que sana todas tus dolencias. Y David le estaba dando el crédito a Dios y decía, todas tus dolencias. Y cuando hablamos de dolencias, luego pensamos, ¿verdad?, en el coronavirus. No, ¿verdad? Pensamos en todas las enfermedades así devastadoras. Pensamos en los cánceres, en las enfermedades, padecimientos, achaques. Pero yo quiero decirte que la dolencia, la definición de la palabra dolencia hace no solamente referencia a las enfermedades físicas, sino a las enfermedades emocionales, psíquicas y espirituales. Porque hay cosas que te duelen, como la tristeza. Y no vas a encontrar ni siquiera en los similares una pastilla que te quite la tristeza. Porque no es una enfermedad física, es una enfermedad del alma. Y él dice, David, que él sana todas sus dolencias que estaba experimentando David en ese tiempo, que estaba al final de su vida. A lo mejor ya no podía ver, le daba tristeza. Mi mamá, me acuerdo que decía, ay hija, es tan triste no poder ver. Ella ya estaba perdiendo por la diabetes, estaba perdiendo la vista. Y ella me decía, es tan triste, duele no poder ver. Hay muchas cosas que nos duelen. Nos duelen muchas cosas como las injurias. Nos duele mucho el desprestigio, el que otros hablen mal. ¿A poco se siente bonito que hablen mal de ti? ¿Verdad que no? Todo eso duele. Y esas dolencias, a esas dolencias se refiere esta palabra, de que Dios te puede sanar todas esas dolencias. Yo creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que me están escuchando, en cierto momento hemos padecido este tipo de dolores y de quebrantos. Hemos sentido muchas dolencias en nuestra vida. E incluimos no solamente las cosas físicas, pero las espirituales. Hay mucha gente con depresión, que es uno de los males de este siglo. Las personas están enfermas de depresión, están deprimidas, están desanimadas, están muy desalentadas, y todo este tipo de situación causa una dolencia en las personas. Pero yo quiero decirte que es Él el que te puede sanar esas dolencias. Es Él el que te lo puede quitar. Yo no sé cómo sea tu situación ahorita. A lo mejor te está doliendo que un hijo está en las drogas. A lo mejor te está doliendo que tu esposo te está engañando. A lo mejor te está doliendo que estás perdiendo tu casa. A lo mejor te está doliendo que no puedes pagar esa deuda en la que te metiste. A lo mejor te está doliendo que la gente que creías en ella, que confiabas en ella, que estaba junto a ti, te ha dado la espalda. Pero yo quiero decirte que todas las cosas que te duelen, es Él el único que puede sanarte esas dolencias. Amén. Dale la gloria al Señor. En Marcos 2, capítulo 4, Marcos 2, capítulo 2, versículo 4 al 5, se nos habla de enfermedades físicas y también enfermedades espirituales. Y habla de la sanidad cuando Jesús sana a aquel paralítico que entra a la multitud. Dice que a causa de la multitud, quitaron el techo de encima donde estaba Jesús predicando. Imagínate cuál era la fe de ellos. Hicieron una abertura en el techo, bajaron la camilla del paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados, ¿verdad? Y primero lo que él sana la enfermedad espiritual de ese hombre. Debemos de entender, cuando tú vienes aquí y cuando tú dices, ¿cómo es posible? No se me ha quitado el dolor, sigo igual. No, es más, de aquí ya se me pasó para acá. Entré a la iglesia doliéndome una pierna y ahora me duelen las dos. Ya no voy a querer nada del Señor, ¿verdad? Yo empecé a practicar, hermanos, la sanidad con pollitos. Pues hay que empezar desde abajo, ¿no? El primer pollo por el que yo oro se murió. ¿Quién quiere oración, hermanos?
¿Alguien necesita que ore por usted? ¿No, verdad? No, hermano, esa persona tenía una necesidad más grande, era la necesidad espiritual. Yo quiero decirte que cuando el Señor me sanó a mí del lupus, primero me sanó el alma. Me sanó por dentro, me quitó la tristeza, me quitó la angustia, me hizo sentir amada. Yo no me sentía amada, yo me sentía rechazada. Yo tenía una estima muy baja y el Señor levanta mi estima. Ahí empezó el Señor a sanar mi vida. Y aquí vemos una sanidad física y una sanidad espiritual, porque el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Amén. El Señor es capaz de sanarte el cáncer que tú tienes, pero el Señor quiere sanar la angustia que hay en tu alma, la pérdida de un ser querido. ¿Cuánto le lloramos la pérdida de un ser querido? ¿Cuántos lloramos lo que ya no tenemos ahorita y lo seguimos llorando? Y ya pasó muchos años y le sigues llorando. Dios quiere sanarte de esa dolencia. Amén. Hay dolencias psíquicas, espirituales y ataduras también espirituales, como en Lucas 8, que se nos habla de un hombre que había sanado, el gadareno, que había sanado de una legión de demonios. Yo quiero decirte que Dios sana a las personas que están atormentadas por demonios. A lo mejor tú puedes decir: no, yo demonios no. Nosotros, gracias a Dios, toda la familia es normal. Pues estamos nosotros en medio de una pugna, una lucha entre dos mundos que chocan: el mundo espiritual con el mundo espiritual del enemigo, el reino de las tinieblas con el reino del Señor. Tan solo en esta semana recibí en menos de una hora 2 llamadas de personas conocidas que me hablan diciendo: pastora, quiero que ores por mi esposo. Mi esposo está muy grave, pero mi esposo ya su enfermedad ya no fue tanto física y ahorita le están dando un pase para que se vaya al Sésame. Y entonces le dije yo: vamos a orar. Dios es capaz. ¿Tú crees que Dios puede liberarlo? ¿Tú crees que Dios puede reprender esos demonios? Pues yo quiero decirte que la tercera parte del ministerio de Jesús era romper esas ataduras, era sacar esos demonios fuera de las personas que eran atormentadas. Los médicos dijeron: ya no podemos darle más, y tuvieron que llevarlo a un lugar donde pudieran darle algunos calmantes, tranquilizantes, porque ellos no tienen la solución. Pero David nos está recordando ahorita en el Salmo 103 de que Él puede, Él, solo Él es el único que puede sanar todas las dolencias de tu vida, todas las angustias de tu alma. Él es capaz de hacerlo. Él es capaz de hacerlo. ¿Y por qué te lo digo? Porque a mí también Dios me sanó. ¿A poco tú crees que yo dije: ay, es que a mí Dios no? Yo me acuerdo que cuando decían de que la mujer Magdalena, María Magdalena, que era una de las mujeres que habían sido impactadas por el ministerio de Jesús y que seguían a Jesús, dice la Biblia que ella fue liberada de 7 demonios. Y decía: no manches, no, yo si acaso tenía, no sé, a lo mejor la 4ª parte de uno, el cuerno de uno, ¿verdad? O sea, yo decía: no, se me parece exagerado. Cuando entiendo, entonces veo mi vida, digo: no manches, si Magdalena tenía 7, yo tenía 70. Me liberó de muchos demonios, porque venimos nosotros endemoniados, ¿verdad? A veces nosotros estamos con los niños: ay, a ver, chiquito, siéntate. Y no, está el chamaco, corre. Repréndele al demonio, hermano. Porque a veces hasta mortifica hasta a los niños, porque pensamos nosotros de que: ay, no, yo no, o sea, yo no. Yo mira, por mi culpa, por mi grande culpa, ¿verdad? Y nosotros no entendemos de que también nosotros no estamos ajenos, estamos expuestos también. Estamos expuestos a esos demonios. Y el gadareno tenía una legión. ¿Y sabes qué es una legión? Más de 6,000. Es un ejército de 6,000. 6,000 demonios, ¿verdad? O sea que es algo exagerado. Pero es más exagerado el poder de Él. Es Él el único que puede sanarte. No importa cuán exagerado sea tu dolencia, no importa cuán exagerada sea tu situación, Él ha prometido sacarte de ahí.
Él sacó a ese hombre, le liberó de esa legión de demonios. Y dice que cuando la gente veía a ese hombre, lo veía bien vestido, bañado, rasurado. Nadie lo conocía, porque el Señor ama a las personas que están atadas y Él quiere darles libertad. Quiero decirte que hay tantas dolencias como Samuel en 1 de Samuel 16:1, cuando el Señor le dice a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? ¿Por qué no le dices a una persona que está a tu lado: ¿cuánto tiempo vas a estar llorando por tu problema? Lo mismo le dijo Dios a Samuel: ¿cuánto tiempo? Como diciendo: ya basta, párale, soy yo. Pero Samuel no podía ver como David. Estaba tan sumido en la tristeza por la pérdida. Yo no sé qué has perdido. A lo mejor perdiste un ser querido, perdiste un amigo, perdiste una amistad, perdiste el empleo, perdiste tu sueldo, perdiste algo en la vida, un novio, un esposo. Perdiste a lo mejor a tu hijo, estás perdiendo la salud. Yo no sé qué estás perdiendo, pero Samuel estaba perdiendo esa amistad y ese sueño de ver a Saúl como rey. Y él estaba tan entristecido que no podía ver lo que David podía ver en sus últimos días y poder decir: es Él quien me quita todas mis dolencias. Es Él el que sana todas mis dolencias. Y yo he venido a decirte, hermano, que no importa lo que tú estés pasando, tú tienes que entender, igual como David, de que el Señor es capaz de sanarte de todas tus dolencias, llámense como se llamen. Él ha dicho que todas tus dolencias Él las iba a sanar. Iba a sanar el cáncer, la diabetes, te iba a sanar de la depresión, de la tristeza, de la pérdida, del adulterio, de las drogas, del alcoholismo. De todo eso Dios te puede librar. Amén, aleluya. Yo quiero decirte que cuando en esta semana también estuvimos yendo a Guachichil y fuimos a visitar a dos personas ya grandes, mayores, enfermas, totalmente enfermas. Y uno de ellos pues había estado en el hospital y estuvimos hablando con ellos. Pero cuando estábamos platicando con ellos, el Señor nos revela que lo que ellos están enfermos es por dentro. Y entonces cuando yo hablo con esta señora de 86 años y le digo, hermana, Dios te va a sanar desde que tú eras una niña. Dios te va a sanar tu tristeza, tu dolor, tu luto, la pérdida que no has podido superar. Y en ese momento, cuando yo empiezo a platicar con ella, se suelta en un llanto tremendo los dos. Este matrimonio de ancianos comienzan a llorar por todas esas cosas, porque las dolencias que ellos tenían eran dolencias internas. Y yo quiero decirte algo: ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos ya son libres? O al menos ¿cuántos quisieran salir de la última esclavitud en que te tenga el diablo en esta hora? Pero yo quiero decirte que en Éxodo 15:26 Dios les dice: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna. Di conmigo ahora: ninguna. ¿Y cuántos son ninguna? Ninguna. ¿Y cuánto es todas? Todas. Y cuando Dios te dice todo te lo doy, todo te lo va a dar. Y si Dios te dice ninguna cosa vendrá sobre ti, ¿qué va a suceder? Que ninguna cosa vendrá sobre ti. Dice: ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo soy el Señor que les devuelve la salud. Amén, aleluya, gloria al Señor. Él nos libra. Yo no soy esclavo, yo no soy un egipcio, yo no soy más esclavo, yo soy libre. Y Él dijo que me va a devolver la salud. Y tenemos que creer esa promesa, hermanos. Dice la palabra también aquí en este Salmo 103, la tercera frase que quiero rescatar en este Salmo 103, versículo 4. Dice: el que rescata del hoyo tu vida. Di conmigo: el que rescata del hoyo tu vida. ¿Quién es el que rescata del hoyo tu vida? Es Él. Di conmigo otra vez: es Él. Di 3 veces: es Él, es Él, es Él. Amén. Te tiene que quedar bien claro, porque aquí te veo con cara así bien feliz. Pero salte allá y el diablo te da la primera trompada y andas ahí viendo el piso, los chicles y el pavimento y todo. Ni ves las maravillas del Señor.
Porque te tiene que quedar bien claro que es Él el que te va a sacar y te va a rescatar del hoyo tu vida. Él es el único que puede rescatarte del hoyo. Y la palabra aquí griega para describir la palabra hoyo se refiere al mismo Seol, a la misma sepultura. En otras palabras dice, Él es quien rescata de la muerte tu vida. Cada vez que paso por el Santo Cristo, ay, esta palabra es hermosa para mí, es música para mis oídos. El saber de que Él me rescató del hoyo. Ya había ahí una gaveta para mí en el terreno familiar. Tenían que recoger los huesitos de alguien de mi familia para yo ocupar esa tumba. Pero Jesucristo rescató mi vida del hoyo. Amén. Y ahora estoy aquí dándole guerra a Satanás. Sí, porque me arrastró muchos años. Ahora va la mía. Ahora va la mía, de las puritas greñas. Así lo debemos de traer. Amén. Por eso el Salmo 40, versículo 1 al 2, fíjate lo que dice también el salmista David, el mismo autor de este inspirador salmo. Dice, puse en el Señor toda mi esperanza. ¿Cuánta esperanza puso en el Señor? Somos canto de esperanza a las naciones. ¿Cuánta esperanza tienes para Dios? Eso espero, hermano, eso espero. Que no sea, pues a veces sí, a veces no. Nada más los domingos y los miércoles, ¿verdad? Toda mi esperanza, dice, puso en el Señor. Y Él se inclinó hacia mí. ¿Y qué dice? ¿Escuchó qué? ¿Qué escuchó? Cuando tú pones toda tu esperanza en el Señor, Él escucha tu clamor. Dile a una persona que está junto a ti, cuando tú pones toda tu esperanza en el Señor, Él escucha tu clamor. No andes chillando que Dios no te escucha, porque a lo mejor no estás poniendo toda tu esperanza en el Señor. Porque primero sacaste un préstamo y luego no tenías el préstamo, buscaste un aval y no lo encontraste, porque tú te fuiste buscando tus propios recursos, porque no pusiste toda tu esperanza en el Señor. Lo pusiste en una persona, en un préstamo, en una instancia, en alguna situación, pero no pusiste toda tu esperanza en el Señor. Y Él decía, puse toda mi esperanza en el Señor. Y entonces Él se inclinó hacia mí. ¿Puedes creer que Dios se inclina hacia ti? Muchas veces nosotros pensamos que nosotros estamos aquí, nosotros inclinados, y Dios en su trono, Él se inclina hacia ti. Como cuando tú te inclinas para levantar a tu chiquito, como cuando tú te inclinas para ayudarlo a hacer algo, cuando tú te inclinas a abrazarlo cuando está llorando. Él se inclina hacia ti. Fíjate cuando te escucha en ese clamor. Y dice, me sacó. ¿De dónde me sacó? De la fosa ¿de qué? De la muerte, del lado y del lodo, perdón, y del pantano. Usted dice, pues yo nunca he estado en el lodo. Pues ya nada más me acuerdo que es que me caí en el charco cuando estaba lloviendo, pero nada más. ¿Cuántas cosas ensucian tu vida? ¿Cuántas veces estás enlodándote? En vez de llenándote del Señor, te estás enlodando con la corriente de este mundo, con cosas que estás escuchando de demás personas, y estás viviendo prácticamente en un pantano. Pero no te preocupes, si tú pones toda tu esperanza en el Señor, de ahí el Señor te va a sacar. No importa dónde te hayas metido, pon tu esperanza en el Señor y Él va a sacarte de ahí. Amén. Dice, puso mis pies sobre una roca y me plantó sobre un terreno firme. Qué tremendo es ese foso de la muerte. Alguien me dijo a mí, óyeme, ¿qué es la depresión? Yo caí en una depresión, hermanos. Yo perdí un bebé. Antes de Jeremy, yo perdí un bebé. Caí en una depresión horrible, horrible, hermano. Una depresión tremenda. Bueno, pues ninguna depresión es bonita, ¿verdad? Todas son horribles, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es de que no me medí. No me medí. Siempre me victimicé. Siempre dije, pobrecita de mí. Yo en el ministerio, ¿qué le hice a Dios? O sea, ¿por qué el Señor me paga de esta manera? O sea, puede pensarlo así. ¿Y qué pasó? Que entonces me empecé a hundir. Me empecé a ir a un hoyo. Cuando yo empecé a clamar a Dios, me costó mucho trabajo salir de esa depresión, porque quiero decirte que cuesta trabajo. Necesitas creer en el Señor para que tú salgas de ese hoyo. Y sabes, yo caí en ese hoyo y sabes, sentí que me estaban sepultando viva. Y en una ocasión, cuando el Señor me sana, me restaura, dije, Padre, ya sé lo que es esto, perdóname, jamás vuelvo a caer en una depresión, aunque me estén
cortando en pedacitos. Ayúdame, Señor, a siempre tenerte que seas tú siempre toda mi esperanza. ¿Y qué pasó? Una mujer me dijo, ¿qué es la depresión para ti? Y yo describí la depresión de esta manera y le dije, ¿sabes qué? Estar deprimido es como que te estén sepultando viva. Eso es depresión para mí. Es irte en un hoyo. Pero gracias a Dios que el Señor me sacó. Yo quiero decirte que los trastornos de ansiedad son los que más afectan a la población, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Aquí oramos todos los días para que la gente no se suicide más. Estamos orando para que esa ansiedad, ¿no es así, Charlie? De que estamos orando porque hay una ansiedad colectiva, hay un trastorno que está lastimando a la gente y la está llevando al abismo, la está llevando al hoyo. ¿Sí? Pero Dios ha prometido sacarnos de ahí. Yo quiero decirte que el pozo es algo tremendo. A veces sentimos una lucecita y cuando ves la lucecita al final del túnel, te das cuenta que no es una luz de salida, que es un tren que viene en contra. Y dices tú, pues qué tremendo es la depresión. Fíjate que quiero platicarte. Bueno, dice la palabra de Dios, quiero leer este pasaje antes, 1 Pedro 5:7. Dice la palabra del Señor: depositen en Él toda ansiedad. ¿Cuántas? ¿Por qué te quedas con algo de ansiedad? Si tú se la depositaste todo, el Señor te va a bendecir, porque dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él, ¿qué dice? Cuida de ti. ¿Cuántos se gozan de que Dios cuida de usted? Amén. Usted no tenga miedo a nadie que le dicen que le van a mochar un pie, que una oreja y que lo van a secuestrar y que lo están insultando en el teléfono. Usted no tenga miedo porque el Señor cuida de usted, porque usted ha depositado en Él toda su confianza y toda su ansiedad se la pone al Señor delante de Él. Amén. Pues bueno, quiero platicarles que hace tiempo, bueno, yo no sé cuántos de ustedes se han caído en un hoyo, o sea, literal. ¿Sí se han caído en un hoyo? Bueno, pues yo me caí en un hoyo, hermanos. Estaba yo en Puerto Escondido, éramos directores del Instituto Bíblico, pero allá era el internado. Y entonces, en esa propiedad se hizo un canal para desembocar el agua que venía de los cerros, desembocarla y canalizarla hacia la laguna, porque haga de cuenta que mi cerca era la laguna. O sea, vivíamos junto a la laguna, precioso lugar. Entonces yo estaba ahí con uno de nuestros colaboradores diciéndole que quería hacer una fuente en medio de un jardín. Entonces yo no me vi dónde estaba el canal. El canal no estaba cerrado, estaba abierto. Entonces estaba construyéndolo apenas, pero eran como, ¿qué le puedo decir? Como 2 metros para abajo, ¿verdad? O yo creo como un poquito menos, ¿verdad? De 2 metros, pero sí está hondo. Entonces, yo no calculé dónde yo me voy para atrás, idealizando mi sueño de esa fuente, ¿verdad? De repente, ¡chun! Me desaparecí. Volteó el hermano y dijo, pues, ¿para dónde se fue la hermana? No, buscándome por allá, el hombre distraído, buscándome. Y yo muriéndome del dolor abajo en la zanja. ¿Qué pasó? Que estaba una etapa de una alcantarilla que cuadrada. Ya ve que en la orilla tienen como fierro. El fierro estaba roto, oxidado, y entonces estaba, pues imagínense, como cuchillas. Cuando yo me voy viendo abajo, ya que estaba yo acá abajo, pues me veo con todo el pantalón de mezclilla, gracias a Dios que no traía shorts, todo el pantalón de mezclilla rasgado y con sangre y todo. Ese metal me rasgó y me cortó como si fueran 4 o 5 cuchillos me encajaran por la pierna. Y yo tirada ahí. Y el otro distraído. Y dije, Padre Santo, el otro todavía buscándome. Hasta que me asomó y le dije, ¿y qué? ¿No me vas a levantar? Ay, perdón, hermana Coqui. Y que corre y me saca. Pero yo pensaba en esto. ¿Cuántas veces nos caemos en pozos en nuestra vida? Pero cuando te caes, no es como que dijeras, ay, déjame caigo bien, ¿verdad? Pongan unos cojines ahí abajo y me aviento. No, si te das, pero en seco, ¿verdad? Y yo me di en seco el golpe y luego aparte acá las heridas. Y entonces entendí que cuando uno cae en el pozo, vas a herirte, vas a lastimarte, vas a golpearte.
Y a lo mejor, como en el caso mío, voy a ser ignorada. Pero yo quiero decirte que este salmo me inspira tanto, porque está hablando de David, que dice que él va a rescatar. Dios es él y es él el que te va a rescatar del hoyo. Yo quiero decirte que el Señor te va a sacar de ese lugar. No importa dónde estés. A lo mejor estás en el hoyo de la desesperación. A lo mejor estás en el hoyo de la depresión. Estás en el hoyo de la deuda. Estás en el hoyo del desánimo. A lo mejor no sé cómo se llama el hoyo donde tú estés, pero tú sientes que has caído ahí. Yo quiero decirte que hay una persona que no está distraída. Hay una persona que te ha visto que te has caído en el hoyo. Hay una persona que está a punto de sacarte de ahí. Hay una persona ahorita, en este mismo día, en esta misma hora, que está dispuesto a ver cómo tú estás y a meter su mano y sacarte del hoyo, porque Él ha prometido sacarte de cualquier hoyo donde tú estés. No importa, tú ponle el nombre, o si son varios hoyos, tú di: Señor, es mucha mi aflicción, pero quiero decirte que hay un Dios que no está distraído. Hay un Dios que está a tu lado. Hay un Dios que ve cómo te has lastimado. Hay un Dios que no puede soportar que sigas ahí. Hay un Dios que te tiene que levantar y que te tiene que sacar ahí en victoria. Amén. Por eso tú debes de darle gracias a Dios y decirle: Padre, yo estoy en medio de este hoyo. Tú sabes que estoy metido en una oscuridad. Tú sabes que me he pegado en el fondo de este problema. Sabes que estoy sangrando. Sabes que traigo heridas dentro de mí. Pero Señor, yo sé que tú eres el que me vas a sacar. Es Él el que me va a sacar del hoyo en el que estoy metido. Y di amén si lo crees. Amén. Yo quiero decirte la última expresión que dice: Él te corona de favores y de misericordias. ¿Es posible que seamos coronados? Yo pensaba en la corona de Jesús. Jesús fue coronado con una corona de espinas y fue como un malhechor al Gólgota a morir por nosotros. Sin embargo, yo veo ese amor de Dios en este Salmo 103, como Él es capaz de reemplazar su corona de espinas y de sufrimiento por una corona de favores y de misericordias. Esa es la corona que Dios tiene para ti. Es una corona de favores y de misericordias. Dios es el que te corona. Él te corona de esos favores. La cabeza es donde más sufrimos. Si tienes un problema, ¿qué es lo que te duele primero? Hay gente que dice: ay, no, me duele la cabeza. Pues seguramente te pasó algo malo. A veces del dolor de cabeza no podemos ni dormir, tenemos insomnio. Si algo sentimos nosotros impactada nuestra salud, es en nuestra cabeza. Pero Dios ha prometido coronarte de favores y de misericordias. Tú no tienes por qué estar con migrañas. Tú no tienes por qué estar con insomnio. Tú no tienes por qué estar con más problemas en tu cabeza. Tú no tienes por qué albergar los pensamientos y la mentalidad de oscuridad y del enemigo, cuando tú tienes una mentalidad del reino. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y es Él el único que ha prometido coronarte de favores y de misericordias. Y ay de ti si no las recibes. Amén. Yo no sé por qué no dice usted amén, pero yo me gozo. Yo me gozo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la corona de favores y de misericordias es la mejor herencia que tenemos. Usted es un hijo de Dios, y un hijo de Dios es coronado como un rey. Y en los países donde hay reyes, se coronan con una corona física. Y los hijos de los reyes son príncipes y son coronados también. Porque ¿saben qué? Porque son hijos. Y usted es un hijo de un rey. Usted es un hijo de un rey. Dile a una persona que está junto a ti: tú eres un hijo, tú eres una hija de un rey. Amén. Parte de tu herencia es esa bendición como hijo de Dios. Que tú tengas esa corona de favores y de misericordias. Y en Deuteronomio 33:23 vemos cómo las tribus de Israel fueron bendecidas, porque los padres aprendieron a bendecir a sus hijos. ¿Cuántos bendicen a sus hijos? En la mañana se va a trabajar y ¿qué le dice usted? Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si trae un problema, ¿qué le dice usted? Dios te va a bendecir, ¿verdad? No le diga Dios te ayude. No, Dios ya te ayudó, mijo, váyase con la frente en alto, ¿verdad?
que ese jefe lo va a tratar como un hijo de un rey. Amén. Todo el tiempo bendecimos, ¿verdad? ¿Al gordo lo bendice también? ¿Qué le dice al gordo? Bajaron las bendiciones, obviamente. O sea, yo les estoy cachando. O sea, a los hijos, no, sí, hijito, que Dios te bendiga, mi vida. Dios te bendiga, papá, porque eres el más hermoso, el más bello. Y el viejo, ándale, sí, detrás, ándale, está bueno. Pues ya, que Dios te bendiga. ¿Cuántos bendicen a sus hermosos y figurones de esposos que tienen? A ver, ¿cuántos dicen amén? Eso, hermanos, eso. Al gordo hay que bendecirlo por kilo. Bendígalo más, hermano, ¿sí? Bendígalo. Esa es la herencia. Esa es la herencia. Bendiga a su esposo, bendiga a su hijo, ¿verdad? Y sabe, aquí vemos nosotros en este pasaje cómo la tribu de Neftalí fue bendecida. Y la bendición que le tocó a Neftalí, dice, acerca de Neftalí dijo: Neftalí rebosa del favor del Señor. Qué preciosa palabra. ¿Qué es rebosar del favor de Dios? Imagínate, ya lo vi bendecido, ¿verdad? Imagínate, dice, rebosa del favor del Señor y está que lleno de sus bendiciones. Sus dominios se extienden desde el mar hasta el desierto. Esta es una hermosa bendición para que bendigas a tu esposo, al gordo, ¿verdad? Porque es tan vasto, porque va desde el mar hasta el desierto, ¿verdad? Cuán ancho es. Bendícelo, bendice a tus hijos, pero bendícelo con esos favores. Decir, Dios te va a bendecir. Los favores de Dios están sobre ti, mi hijito. Desde el mar hasta el desierto, hasta darle la vuelta al globo terráqueo, Dios te va a bendecir. La bendición de Dios te está llenando. Estás lleno de la bendición de Dios. Ese es el favor de Dios, amén. Dios sacia de favores nuestra vida y de bendiciones nuestra vida. Dice el Salmo 35, dice el Salmo 35, dice, porque un momento será su ira, dice, pero su favor durará. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por esto? Amén. Aleluya. Gracias a Dios por este salmista David. Porque el salmista David nuevamente en este Salmo 30 dice, en un momento será tu ira. Me va a doler la panza, pero es este momento. Traigo el cáncer, pero es este momento. No va a ser toda la vida. Su favor sí va a durar toda la vida. Amén. Pero esa bronca que tú traes es momentánea. Eso es lo que te está diciendo Dios. La bronca que tú traes ahorita es momentánea. No te amargues. El favor de Dios durará toda la vida en ti, en tus hijos, tu familia, tus finanzas, en tu salud, en todas las cosas. Amén. Aleluya. Él va a proveerte. El favor de Dios quiere decir que aunque estés en desventaja, el favor de Dios va a estar sobre ti. Mira cómo Dios nos ha bendecido y no valemos ni un cacahuatito, hermanos, pero el Señor nos ama tanto. Somos sus amados hijos, que nos ha coronado con esos favores y con esas misericordias que reposan sobre nuestra cabeza, porque el precio Él ya lo llevó en sí mismo y reemplazó ese dolor que fue para sanarnos y liberarnos toda la eternidad, para que esos favores duren por siempre en tu vida. Tenemos que entender que tú no tienes por qué estar sufriendo siempre. Yo no te voy a decir que siempre va a ser la vida cristiana una fiesta, una pachanga dominguera, porque muchos piensan que es pachanga dominguera nuestra vida cristiana. Y que no te pase una situación porque ya te desanimaste y no quieres seguir al Señor. No, usted enfrente esa situación. Nada más que le digo una cosa: esa tiene su principio y tiene su fin. Esa tiene su entrada y ya tiene su salida, porque va a ser momentánea. Pero las bendiciones del Señor son eternas, se van a quedar ahí. Y el Señor te va a favorecer y te va a favorecer y te va a bendecir y te va a llenar, y no se va a cansar de darte, porque Él es un papá. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero decirles, bueno, pues no se lo voy a decir así orgullosamente ni presumidamente, ¿verdad? Pero mi esposo se hizo novio de una reina.
No soy yo, hermanos. Ay, ¿quién? No, no. Se hizo novio de una reina. Entonces, cuando mi esposo me habla a mí para ser novios, yo era reina del Ateneo Fuente en mis tiempos. Entonces mi mamá me fue y me compró una corona. Ahí tengo la corona, es una corona de cristal cortado y hasta el cetro y toda la cosa. Andaba en esas ondas, ¿no? Locas, cosas locas que después pensando, el Señor te hace pensar en muchas cosas, ¿no? Y entonces yo dije, Dios, ay Señor, qué agüitera, y estarles diciendo a las hermanas, ay, es que yo fui reina del Ateneo. Y ¿y qué? Yo escupo más fuerte que tú, ¿verdad? Pueden decirme. Pero todas las cosas que pasan en nuestra vida, yo entiendo que son porque Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios, porque yo quiero decirles que en el Ateneo Fuente yo usaba los jardines para predicar a Jesucristo, porque yo ya era salva. Entonces cuando me eligieron ser reina, yo no quería ser reina porque yo soy cristiana. Pero entonces mi mamá, cuando sabe que gano y todo, mamá feliz, luego me citó que me fuera rápido a la casa porque tenía que llevarme de compras. Y me compró mi corona. Y yo regresé con mi corona y con mi cetrito. Y yo decía, ¿y esto qué hora? ¿Qué onda? Pero yo no había entendido, hermano, que el Señor me estaba a mí entrenando. Que Dios me estaba entrenando para que me pusieran una corona permanente de favores y de misericordias. Amén. Y yo me gozo por eso. Aleluya. Gloria al Señor. Y cada vez que veo esa corona, digo, gracias Padre por mi mamá, porque me enseñó a ponérmela en la cabeza, porque me enseñó a que no me moviera, que fuera erguida, derechita, porque si la corona estaba muy pesada y yo iba así, pues bolas la corona para abajo, ¿verdad? Y entonces la corona me hacía tomar una postura derecha, firme, así bien creída yo. Al grado que cuando yo llegué a la iglesia, llegaron unos jovencitos de la iglesia, jóvenes de la iglesia. Hace poco mi esposo y yo nos estamos acordando de ellos porque pasamos ahí por su casa. Unos jovencitos que mi esposo alcanzó para Cristo y estaban en la iglesia. Entonces mi esposo no hallaba cómo decirles que tenía novia, ¿verdad? O sea, uno que no le gusta el chisme, ¿verdad? Pero mi esposo desde entonces se le veía, ¿verdad? Era muy comunicador. Y entonces les dice a los muchachos de ahí, de la iglesia, a ellos dos, porque ellos estaban en el Ateneo. ¿Ustedes están en el Ateneo? No, sí. Ok. Y en vez de que dijera, pues mi novia está ahí o mi novia también está en el Ateneo, dice, mi esposo les pregunta, ¿y conocen ustedes a la reina del Ateneo? Ay, es bien sangrona. Mi esposo se acuerda tanto de esto, porque mi esposo les dice, es mi novia. Ay, no, es muy bonita. Y nos da mucha risa eso que pasó, ¿verdad? ¿Qué te importa un comino que te digan, ese sangrón creído entra como para borrear a la iglesia y sale, mira, así anda? Y no tiene ni un cacahuate, no tiene ni un peso en la bolsa, pero mira, anda así. Es que el Señor te tiene que enseñar a que controles la cabeza. La corona se te va a ir de lado, tú tienes que irte derechito. Padre, gracias. La corona va en la cabeza, no va en la mano. Y muchos traemos ahí en la mano, arrastrando la corona, arrastrando el cetro, cuando Dios quiere que la traigas en la cabeza, derechito, hermano, derechito. Codéale al que está a un lado, dile, ya no estés encorvado, pégale en la espalda, enderezate en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tú tienes que sostener esa corona. Y entonces todo esto me ha enseñado a mí, hermanos, a entender que Dios ha provisto un cúmulo de favores y de misericordias. Son tantas que tienes que irte bien derechito, bien firmecito, porque pesan las bendiciones de Dios sobre tu vida. Dale un aplauso al Rey que vive. Aleluya. Di conmigo, es Él. Es Él, y dale un aplauso grande al